Mutuo. Ha sido una bendición para mí desde que llegué a la Ciudad de México. Este ha sido mi anhelo siempre y le doy gracias al Señor. Gracias por este privilegio. Vamos a orar para empezar. Padre nuestro, venimos delante de ti, ante el trono de la gracia, por los méritos de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Y esta mañana, Señor, queremos pedir tu bendición para que tu palabra transforme vidas, edifique a tus hijos. Señor, queremos que esta mañana tú seas glorificado, tú seas exaltado, porque todo lo que hemos hecho ahora, Señor, la comida, todo lo que hemos hecho ahora, lo más importante eres tú, es tu palabra, que es viva y eficaz. Por eso te pido una gracia especial a este vaso de barro, para que tu palabra sea la que sea glorificada en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver justificación por la fe. Vamos a ver uno de mis favoritos libros. Yo sé que para muchos que me conocen todo es favorito, pero este es mi favorito, el libro de Romanos. El libro de Romanos es uno de los libros más importantes en la vida del creyente. Todos lo deben de conocer. El que contiene las doctrinas fundamentales para la fe cristiana. Ningún otro libro ha tenido el impacto tan profundo como el libro de Romanos ha tenido en la historia de la iglesia. La mayoría de los grandes avivamientos en la historia han estado relacionados con el estudio de este gran libro, el libro de Romanos. Las conversiones de los grandes héroes en la historia como San Agustín, Martín Lutero, Juan Bunyan, Juan Wesley, William Cooper, todos han venido a los pies por este libro maravilloso. No puede haber más maravilloso que este libro porque es el corazón del Evangelio. El libro de Romanos merece toda una vida de estudio. Hoy solo veremos, no en su totalidad, todo lo que yo diga es poquito de lo maravilloso que es este libro, por amor al tiempo, si no estaríamos aquí todo el día, ¿no? Una de las doctrinas también la que vamos a ver es grande en la fe cristiana, que es la doctrina de la justificación, que es el corazón del Evangelio. No hay otra enseñanza que produce tan gozo para el pecador perdonado y tanta esperanza para el pecador culpable como esta doctrina de la justificación. Aunque no la estudiaremos en gran detalle como me gustaría, pero no podemos. Sí la veremos lo suficientemente cerca para que por la gracia de Dios, Dios mismo despierte en ti una sed insaciable de conocer la profundidad de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana que nos desplegan y magnifican las abundantes riquezas de la gracia de Dios en el Evangelio. Esta mañana veremos particularmente Romanos 3, 21 al 26. La doctrina de la justificación es del capítulo 3, 21 hasta el 5, 21, pero no vamos a ver todo porque no hay tiempo. Pero lo que sí vamos a ver es el corazón de esta doctrina, que son estos versículos. Es lo que muchos teólogos llaman el acrópolis de la Biblia. La doctrina de la justificación se concentra, como les dije, de 3:21 al 5:21 para que lo vayan y lo lean en su casa, pero yo solo voy a cubrir estos versículos. Quiero dar un breve resumen, muy breve, porque el libro de Romanos es una carta donde el apóstol Pablo está desarrollando un argumento. No son perlas individuales, sino un collar de perlas donde cada palabra, cada frase, cada versículo está relacionado. Quiero empezar con el tema central del libro de Romanos, si me acompañan ahí a Romanos 1, 16 al 17. Obviamente no voy a tratar este tema porque este tema se trató en la conferencia pasada, pero sí quiero darles un breve resumen. Esta es la noticia más maravillosa que el pecador puede oír. Romanos 1, 16 al 17. Noten que el evangelio es extenso, no solo son estos dos versículos. El apóstol Pablo toma todo el libro de Romanos
para mostrar el Evangelio. Entonces, el Evangelio en sí es rico, es profundo, tiene muchísimo, pero hoy solo vamos a ver una porción. Vamos a leer Romanos 1, 16, 17, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación que todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. Pero si has leído Romanos 1 del 18 al 3:20, que no vamos a hacer, por favor léanlo en su casa. En verdad, si tú lees esos pasajes, no tiene nada de buenas noticias. Al contrario, expone nuestra pecaminosidad al grado máximo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la justicia de Dios. La palabra justificación o justicia ocurre más de 30 veces en el libro de Romanos, que nos muestra su gran importancia. Donde quiera que veas justicia, pon oído, porque es muy importante para Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, y es precisamente en el Evangelio que la justicia de Dios se revela. El apóstol Pablo, desde Romanos 1, 18 al 3:20, nos muestra en detalle nuestra necesidad desesperante de justicia y nuestra falta de rectitud moral, santidad, perfección que Dios demanda. Esto es lo que hace la Escritura. Y por lo tanto nos explica nuestra gran culpabilidad incuestionable delante de Dios. Que Dios es 3 veces santo y que mora en luz inaccesible, quienes ojos son tan puros que no pueden ver el pecado. Este es el Dios de la Biblia, y ese es el problema fundamental. Porque si Dios es santo y detesta el pecado y nosotros somos pecadores, ¿notan el problema? Esto es nuestro pecado que nos separa de Dios y nos hace justamente objetos de su ira. No una palabra muy común que se usa hoy, pero esta es la verdad. Les prometo que tengo una buena noticia. Salmo 11, 5 al 7 dice esto: el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo y ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Si ves ese versículo, pregúntate, ¿cuántos rectos sabemos aquí? Dice también el Salmo 7, 11 al 13, Dios es justo, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco, ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes. Si ves esto, esta es la realidad. Dios está airado. Esto es lo que la Biblia enseña. Te preguntarás, ¿por qué está enojado Dios? Yo ni le hago nada. Dios está enojado en contra del pecador, y si tú eres pecadora como yo lo soy, en verdad Dios está enojado con el pecador. Salmo 5:5 lo dice así, apúntenlo. Porque toda nuestra vida hemos desobedecido. Esta es la razón por que Dios está airado. Porque toda nuestra vida hemos desobedecido, ignorado todo lo que Él manda y deliberadamente hacemos todo lo que nos prohíbe. Somos rebeldes y transgresores de la ley. Esto es lo que Dios opina del pecador. En contra de Dios, el mismo Dios que diariamente nos colma de misericordias, de bondad,
que nos da vida y nos sostiene nuestra vida. Todo lo bueno, todo lo que disfrutas, todo viene de aquel que no obedeces. Esa es la realidad. Por naturaleza somos y no tenemos gratitud. Cometemos alta traición cósmica todos los días de nuestra vida, y esto merece castigo si Dios es justo. Dios es justo y detesta nuestro pecado, y por lo tanto tiene que castigar nuestro pecado. Nahum 1:3 dice: ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Esto en realidad es lo que Dios enseña en su palabra. Nuestro mayor problema en toda la vida es que Dios está enojado y un día vas a tener que pararte delante de Él y dar cuentas. Dios es santo y demanda santidad que tú y yo no tenemos porque somos pecadores. Por naturaleza, por elección y decreto divino, somos pecadores. Apocalipsis 21:27 dice: y jamás entrará en ella, en el cielo, nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Si te estás preguntando, ¿no me ibas a dar una buena noticia? Parece que esto es una mala noticia, y en verdad hay una gran noticia. Lo que el pecador desesperadamente necesita, y Dios manda la justicia de Dios. Esta es la justicia que Dios te ofrece en el Evangelio. La justicia es el estado o la condición de conformarse de manera perfecta a la ley y el carácter perfecto de Dios. Esta es la justicia que Dios demanda de ti y de mí, que es una imposibilidad para el pecador. Sin embargo, esto es lo que Dios ofrece a través del Evangelio. El Evangelio solo son buenas noticias para el pecador, porque es nuestra terrible condición, lo que ha acabado de hablar, de que somos objetos de ira. Cuando tú entiendes eso, te das cuenta que es precisamente nuestra terrible condición que nos hace perfectos candidatos para ser salvos. Porque Jesucristo vino a los justos, no vino a los justos, sino a los pecadores. Esta es la noticia que transformó mi vida y puede transformar la tuya. Ahora vamos al pasaje central, que es Romanos 3, 21 al 26. Solo quería darte el problema y cómo Dios lo resolvió. Romanos 3, 21 al 26. Aquí es cuando el apóstol Pablo retoma el tema central del libro de Romanos, particularmente el versículo 17. Pero vamos a empezar. Voy a leer versículos del 21 al 23. Y esta sección lo voy a dividir en 3 puntos, que es: punto 1, la justicia de Dios manifestada. Punto 2, ¿sigo hablando? No. Punto 2, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Punto 3, para todos los que creen, y por cuanto todos pecaron. Estos dos los voy a juntar, ¿ok? Vamos a leer versículo 21 al 23. Dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Punto 1, la justicia de Dios manifestada. La justicia que Dios demanda y desea, Él provee aparte de la ley. Es por fe. ¿Por qué Dios hace esto?
Porque en el versículo 20 del capítulo 3 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es por eso que la salvación tiene que ser por fe. Y dice en el mismo versículo, atestiguada por los profetas. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que la salvación por medio de la fe no es un concepto nuevo en las Escrituras. Dios siempre ha salvado al hombre por medio de la fe. Es un argumento que él desarrolla en el capítulo 4 de Romanos con Abraham y David. Dios antes de la fundación del mundo escogió, decretó salvar a los pecadores por la fe, porque si no, nadie se puede salvar, porque nadie puede cumplir la perfecta estándar que Dios demanda. Tiene que ser por fe. Y Dios intervino, hizo algo glorioso acerca de nuestra miserable condición. En cuanto Adán y Eva pecaron, Dios anunció que habría un Salvador. El deseo de salvarnos originó en el corazón de Dios. Antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan para salvar al pecador. Él es el iniciador, Él es el que nos ofrece esta justicia. No fue nuestra idea. Nosotros amamos las tinieblas y no queremos a Dios en nuestros pensamientos, dice la Biblia. Por eso Dios tuvo que hacer algo acerca de nuestra condición. Y la única forma de abrazar, de apropiarnos de esta justicia que Dios ofrece a través de Cristo es por medio de la fe. Dice la Biblia que es por medio de la fe. Pero ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Todos tenemos diferentes definiciones de fe. El apóstol Pablo la menciona 4 veces en solo 6 versículos. Entonces nos dice que esta palabra es muy importante entenderla, porque es a través de la fe que somos salvos. ¿Se acuerdan de Efesios 2:8? Que dice, porque por gracia sois salvos, habéis sido salvados. Perdón, tengo otra versión. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo me salvé por lo bueno que era. Nadie. Por eso es por fe. El apóstol Pablo, vamos a ver estos pasajes, siempre va a ser un contraste entre el regalo, entre las obras y la fe. Este es el contraste que vamos a estar viendo. Don de Dios quiere decir regalo. ¿Por qué? Porque la fe no procede de nosotros. Noten, esto no de vosotros. La fe no es ni siquiera tuya. Dios tiene que ofrecerla como regalo para que tú creas. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie diga, pues yo me salvé por mi fe. No es cierto. La fe tampoco es meritoria, porque no procede de nosotros mismos, es un regalo de Dios. El mérito no se encuentra en la fe en sí, sino en quién está puesta esta fe, en este caso en el Señor Jesucristo. Esta justicia es por medio de la fe en Jesucristo. La única función de la fe es recibir lo que la gracia de Dios ofrece. Eso es todo lo que la fe hace. No es tuya, tú no la manifestaste, no, Dios te la ofrece. La fe es el ojo que lo ve a Él, la mano que recibe el regalo de Él, la boca que toma del agua que solo procede de Él. Eso es la fe, el medio que Dios ha escogido. La fe es recibir, es el único medio que Dios ha decretado usar para salvarnos, y esa fe es por gracia. Es porque Dios es bueno y quiere salvar al pecador. ¿Por qué tiene que ser por fe?
porque lo que Dios demanda de mí es inalcanzable. Yo no puedo hacer lo que Dios me manda, que es la estándar perfecta que Dios demanda. Ser perfecta, ser santo como Él es santo. No puedo. Dice el versículo 20 del capítulo 3, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Nadie puede justificarse delante de Dios por sus obras. Esta justicia es para todos los que creen. Noten lo que dice el versículo. ¿Creen qué? ¿Lo que quieran? ¿En una piedra? No, es muy específico qué es lo que creen. Aquí en el versículo 23, el apóstol Pablo nos muestra la necesidad universal de todo el hombre que tiene que ver con el pecado. Por esta condición, Dios ofrece esta justicia exclusivamente por medio de la fe a todos los que creen, enfatizando la fe. Y el creer es en una persona específica. Pero ¿creer qué acerca de esta persona? Del Señor Jesucristo. Creer es tener plena confianza solamente en Cristo para la salvación. Su vida, su muerte, su resurrección, su obra redentora. Depositar tu fe completamente y exclusivamente en la provisión de Dios mismo para tu salvación. Nosotros no hacemos nada para nuestra salvación, nada, porque no podemos. Porque la justificación que Dios ofrece es gratuita, que nos lleva al capítulo 3, el versículo 24. Vamos allí. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí es donde se encuentra la doctrina de la justificación. Está en toda la Biblia, pero en verdad es aquí. Cuando Dios declara al pecador justo delante de Él y nos imputa la justicia perfecta de Cristo Jesús al pecador. Este versículo lo vamos a ver, lo voy a también partir en tres secciones, que es justificados gratuitamente por su gracia, que quiere decir por su gracia, y por medio de la redención, que quiere decir la redención. Vamos a ver justificados gratuitamente. En el versículo 23, Pablo nos muestra la necesidad universal del pecador, y en el 24 nos da el remedio a esta situación. Lo primero que quiero que noten es que justificados en este versículo está en voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso? El sujeto es el que está pasivo, la acción es la activa, que muestra que es Dios mismo el que nos está justificando. Esto es obra de Dios. La justificación, el hombre no tiene nada que ver con que Dios lo declare justo, porque no lo es. Esta obra ocurre al momento que el pecador se arrepiente de su pecado y recibe el don de la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios lo declara justo, pero no lo hace justo. No lo hace justo, solo le declara justo. Dice el pastor MacArthur en la Biblia de MacArthur, este es el corazón de la doctrina de la justificación, por lo cual Dios declara justo al pecador arrepentido y no cuenta sus pecados en contra de él, porque lo cubre con la justicia de Cristo tan pronto deposita su fe de todo corazón en Cristo y su muerte como sacrificio perfecto. En la doctrina de la justificación, lo que cambia inmediatamente es nuestra posición delante de Dios, es como Dios nos ve. Nosotros no contribuimos absolutamente nada a esta justificación
donde Dios nos declara justos. ¿Qué implica que Dios nos declare justos delante de Él? ¿Qué es lo que viene con la justificación? La justificación es lo opuesto a la condenación. Si eres condenado, vas al infierno. Pero si eres justo, hay muchos beneficios que obtienes a través de Jesucristo. Dice John MacArthur, cito a John MacArthur, dice, este término es legal o forense. Estoy hablando de la palabra justificación. Este término es legal o forense. Viene de la palabra griega que significa justo y tiene que ver con declarar justo a alguien que no es justo. Y este veredicto incluye, esto es lo que la doctrina de la justificación enseña, que es maravilloso, es perdón de la culpa. ¿Recuerdan que hablamos que todos somos culpables? La justificación te da el perdón de la culpa y del castigo del pecado. Tu deuda infinita que no puedes pagar, Dios la cancela. No más castigo para los que Dios justifica. Y le imputa la justicia de Cristo a favor al creyente. No solo es negativo, no solo te quita el castigo y la condenación, sino que te imputa, te da a ti, a tu cuenta, la justicia de Jesucristo, lo cual suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. Es la doctrina de la justificación que nos muestra cómo Dios nos reconcilia con Él mismo. Ya no somos objeto de su ira, sino de su amor. Pasamos a ser vasos de misericordia, aquellos que Dios justifica. Dios declara justo al pecador solo con base en los méritos de Cristo en su sacrificio en la cruz. Dios declara justo al pecador solo por estos méritos e imputa la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios a los que reciben a Cristo. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es de que no solo te perdona tu pecado, porque si solo Dios hiciera eso, nos dejaría como Adán, sin pecado. Pero lo que hace es que nos imputa la vida perfecta de Jesucristo, que quiere decir que esa vida que Jesucristo vivió, Dios la considera como si tú la hubieses vivido. Esa es la imputación que Dios hace a favor del pecador que se arrepiente. Y el pecador recibe este regalo de la gracia de Dios solo por medio de la fe. Esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia. Si Dios hace todo esto, me perdona, me reconcilia, hace todo lo que yo no podía hacer por mí mismo, Él satisface su misma ira. Dice John MacArthur, satisface tanto la pena como el precepto de la ley de Dios. La muerte de Cristo como sustituto perfecto paga la justa pena aplicada a todos los que no han guardado la ley de Dios, y la obediencia perfecta de Cristo a todos los requisitos de la ley de Dios, y satisface la demanda divina de justicia total. Dios cumple la ley que es Cristo Jesús para poderla imputarla en nosotros. Al justificarnos, la puerta de la prisión de pecado, de culpabilidad y de condenación son abiertas, dándonos libertad para correr hacia Dios, quien nos acepta libremente en su familia.
Esto es lo que hace Jesucristo por el pecador. Todo esto es gratuitamente, sin costo para el pecador, porque el pecador no tiene con qué pagar algo. Dios lo hace y lo ofrece por medio de la fe, por su gracia. Gratuitamente, es sin costo alguno. Esta declaración que Dios hace no las puedes pagar. No la puedes comprar, ni mucho menos ganártela. No puedes ganarte esta justificación que Dios te ofrece en Cristo. Solo la puedes recibir porque es por gracia, es un regalo. ¿Qué quiere decir gracia? El apóstol Pablo en sus 13 cartas usa este término 95 veces. Gracia, 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 gracia es un término maravilloso. Favor inmerecido, un regalo. Gracia solo puede ser recibida de alguien que no te debe absolutamente nada. Te regala este favor inmerecido. En verdad, lo que Dios hace es, le ofrece la salvación, no solo a alguien que no la merece, sino a su enemigo. Eso es lo que hace el Señor. Vamos a ver en Romanos 4, vamos a leer del 2 al 5. Quiero que vean el contraste que hace el apóstol Pablo entre las obras y la fe. El problema tiene que ver con el problema que Dios tiene con que la gente se quiera salvar por medio de las obras, es de que se jacte. Nadie se puede jactar delante de Dios, y ahorita vamos a ver que vamos a Romanos 4, del 2 al 4. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de que jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Voy a leer el 5 también. Más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Note en el versículo 3 dice que creyó Abraham y se le contó por justicia. Fue por fe y no por obras que Dios justifica a Abraham. No es lo que Abraham hizo, es que creyó en Dios y esto le contó como justicia. ¿Cuál es el problema de querer obtener la salvación por obras? Uno, porque Dios dice que es por fe. Pero, en verdad, si tú quieres ganarte la salvación trabajando, aquí este término lo usa el apóstol Pablo, dice, el que trabaja, ¿no? Es lo que está hablando de las obras. ¿Tú estás trabajando? ¿No? Si tú quieres ganarte la salvación trabajando por ella, a Dios lo pones como a tu deudor. Es decir, el que te debe para lo que trabajaste. Te debe por tus obras. Y Dios no es deudor de nadie. De nadie. Nadie le ha dado a Dios nada. Romanos 11, 35 al 36 dice, ¿o quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Nadie puede decirle a Dios, yo trabajé tanto, tú me debes la salvación. Si insistes en querer obtener la salvación por tus obras, lo que está diciendo aquí este capítulo 4 es de que no recibirás gracia. ¿Tú quieres salvarte por obras? No gracia, solo justicia de Dios. ¿Quieres tu sueldo por lo que tú trabajaste? Por tus obras no perfectas que son como trapos de inmundicia delante de Él. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solo hay dos tipos de pagos.
y es la vida o la muerte. Tú te arriesgas si quieres ganarte tu salvación por tus obras. De Dios solo puedes recibir, no le puedes dar nada. ¿Qué le puedes ofrecer a Dios? La gracia nos muestra el amor de Dios condescendiendo para rescatarnos y generosamente dándonos lo mejor de sí mismo en Cristo Jesús. Todo esto es por medio de la redención. Sé que estoy usando muchos términos, pero estos son términos que debes conocer como tu nombre. Son maravillosos para el cristiano, la gracia, la fe y hoy la redención. ¿Qué es la redención? Porque todo esto lo obtenemos por medio de la redención. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la única base por la que podemos ser salvos. ¿Qué es redención? Dice el pastor MacArthur, la imagen tras esta palabra griega viene del antiguo mercado esclavista. Significaba pagar el rescate necesario para obtener la puesta en libertad de un prisionero o esclavo. Lo irónico de la justificación es que para nosotros los pecadores es gratuita, pero para Dios fue sumamente costosa. Porque ¿qué precio le puedes poner a la cruel y brutal muerte de Jesucristo en la cruz? Esto es redención, el efecto de un pago por rescate. ¿Rescate de qué? Dice, cito otra vez al pastor MacArthur, el único pago adecuado para redimir a los pecadores de la esclavitud del pecado y castigo merecido fue en Cristo y fue pagado a Dios para satisfacer su justicia perfecta. Él pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. La deuda infinita inquirida por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque ofendimos a un Dios infinito y nuestra deuda es infinita. ¿Cómo hizo esto Dios? ¿Cómo pagó? ¿Qué fue lo que pagó? Vamos al versículo 25 y 26, que es la cruz de Cristo, que es demostración de la justicia de Dios. Dios nos explica cómo fue que este pago, este rescate, cómo Él lo hizo, por qué fue necesario de esta manera. 25, vamos a leer del 24 al 25. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Estos dos pasajes los voy a dividir en tres. Uno es Dios exhibió públicamente a Cristo como propiciación. 2, por su sangre a través de la fe. Y 3, como demostración de su justicia. Punto 1, Dios exhibió públicamente a Cristo como propiciación. Otro término que tenemos que entender. Propiciación nos da la razón por qué la cruz. La palabra alude a la idea de un apaciguamiento o satisfacción. En este caso, la muerte violenta de Cristo satisfizo la santidad ofendida de Dios y su ira justa en contra de todos aquellos por quienes Cristo murió. Propiciación es satisfacer la ira de Dios y es la base para nuestra justificación. La muerte sustitutiva de Cristo es lo que nos da esa base.
A mucha gente no le gusta esta palabra porque la asocian con los dioses paganos que derramaban injustamente o por capricho, demandaban sacrificios de la gente. Esto era lo que hacían los dioses paganos. Demandaban de sus sujetos sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Por eso mucha gente no usa propiciación, no usa ira, porque dice, no, eso no se ve bien para un Dios. No, pero esta es la realidad. Sin ira no hay cruz. Esto es el castigo de Dios al pecado. ¿Se acuerdan que dije que Dios está airado todos los días? En alguien va a derramar esta ira. Pero su ira no es injusta como la de los paganos. Él no demanda del hombre que satisfaga su ira porque Él sabe que no puede el hombre. Noten que Dios no demanda ni de ti ni de mí esa propiciación. Él la ofrece en Jesucristo. Él mismo ofrece el sacrificio perfecto para satisfacer su propia ira con su propio Hijo. El Dios verdadero se compadeció de nuestra terrible condición. Dios dio a sí mismo para salvarnos de sí mismo. Porque en verdad, ¿de qué somos salvos? Mucha gente dice del infierno. Sí, del infierno, pero en realidad Dios te salvó de su ira, de su juicio que cada una de nosotros merecía. Dios exhibió públicamente su justicia, no lo hizo escondidas. Si tú quieres saber cuánto Dios detesta el pecado en tu vida y en mi vida, mira la cruz. Porque ahí Dios muestra su ira en contra del pecado. De esto se trata la salvación. Nadie que sea condenado puede acusar a Dios de nada. No le puede decir, no me diste suficiente información. No le puede decir, es que nada. Dios calla al hombre exhibiendo a Jesucristo en la cruz delante de todos para que vean, esta es mi oferta al pecador. Esta propiciación fue por su sangre a través de la fe, dice la Biblia, ¿no ven? Dice, Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia. No que la sangre en sí tenga algo milagroso, no está apuntando esto. La sangre que se refiere es una manera gráfica de describir la cruel y violenta muerte sustitutiva de Cristo Jesús. A esto se refiere. La idea es del Antiguo Testamento cuando degollaban al cordero y la sangre se derramaba y así expiaba por los pecados de otro. Un sustituto inocente pagaba por el pecado de otro. Desde todo el libro de Levítico se trata de esto. Dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. La sangre de Dios fue derramada para salvar al pecador. Su vida fue dada por la nuestra. Esto es lo que muchos llaman el gran intercambio. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 3:10 al 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. Primera de Pedro 3:18 dice esto, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez,
el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Dios tuvo que hacer esto para llevarnos a Dios. Si Cristo no muere esa muerte, violencia, no podemos llegar a Dios. Hay una imposibilidad de llegar a Dios por nuestro pecado. ¿Por qué de esta forma tan cruel y tan violenta? ¿Por qué tenía que ser así? Pregúntate, ¿qué justo castigo merece el que ha cometido alta traición en contra del Rey del universo? Cristo no cometió pecado, pero fue nuestro sustituto. Por tanto, Él pagó nuestro pecado. Pregúntate, ¿qué te mereces tú? Esto es lo que Cristo recibió. Nuestra culpabilidad fue perdonada solamente porque hubo un sustituto que tomó nuestro lugar, cayendo sobre él el castigo de Dios. Es la única forma que va a haber pecadores en el cielo. Este fue el precio de nuestra salvación, de la reconciliación con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz costó la sangre de Cristo. Imagínate el hecho de que Cristo da su vida por ti y por mí. Significa los que hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos abrazado a Cristo como nuestro Señor por la fe. Significa que un día que estemos delante de Dios no va a haber ira para nosotros. No más enemistad, no más juicio, no más separación, no más hostilidad, porque somos aceptados en el amado. Todo esto por su sangre. Esto es el evangelio. Dios tenía que hacer esto Él mismo, porque solo Dios puede satisfacer a Dios. Solo Dios puede satisfacer a Dios. Dios, al ofrecer a su Hijo, se dio a sí mismo también. Y todo lo hizo para demostrar su justicia. ¿A qué se refiere? Dios no pudiera ser justo sin la cruz. Dios tiene que castigar el pecado. No fue su amor que demandó la cruz, sino su justicia. Pero fue su amor quien proveyó la cruz. Dios es justo y por lo tanto no es indiferente a la maldad, al pecado, a las injusticias, las ofensas. Todo lo tiene que castigar porque Dios es justo. Éxodo 23:7 dice, yo no absolveré al culpable. La mayor acusación en contra de Dios es que Dios no es justo. Mucha gente va a querer en ese gran día final decir, no eres justo. La doctrina de la justificación, Dios justifica al impío. Esto es injusto, ¿no? Si Dios justifica a alguien que no es justo, es injusto, ¿no? Si tu respuesta es, bueno, Dios puede hacer lo que Él quiere, es cierto, es soberano, pero esa no es la última. Sí tengo, gracias. Esto no es lo que Dios tiene, lo que Dios quiere. Un ejemplo breve, el caso de David. Dice la Biblia que Dios pasó por alto, perdonó a David. Pues para David, qué bueno que lo perdonó. Pero ¿qué para el papá de Urías? Entonces el carácter de Dios está en cuestión. Si Dios justifica al impío, no puede ser bueno. Si Dios es injusto, Dios no puede ser bueno. Entonces hay un problema. Por eso Dios se hace público o quiere demostrar su justicia, porque la gente lo acusa de injusto, porque justifica al impío. Nadie puede acusar a Dios
que Él no castiga el pecado cuando ve la cruz de Cristo. Y Dios lo exhibe públicamente. En Cristo, Él demuestra que sí, como Él dijo, que el alma que pecare morirá y que la paga del pecado es muerte. En Cristo, ese juicio que el impío merece, se le derrama ese juicio, esa ira en contra de Jesucristo, de los pecadores, en toda la historia, por los que creen. Por eso nadie le puede decir a Dios que no es justo, que no es justo, porque lo que Él ha dicho que Él va a hacer con el pecador, lo hizo con Cristo. Él es el sustituto. Dice el pastor MacArthur, Cristo soportó la plenitud de la furia y la ira de Dios en el lugar que correspondía al pecador que cree. Por eso no queda más ira para el creyente, porque Dios desató toda su ira en su Hijo. Esta es la razón que Él es justo y el único que puede justificar por medio de la fe a aquellos que creen en Él. La sabiduría del plan de Dios le permitió castigar a Jesús en lugar de los pecadores y así justificar a los que son culpables sin desdecir su veredicto justo y sin poner en entredicho su justicia. Dios pudo haber demostrado su justicia de otra manera. Y la otra opción es mandándonos a todos al infierno eternamente. Si Dios hiciera eso, eso es justo. Eso es justo. Nos da lo que merecemos. Pero en su misericordia y en gran amor, su sabiduría infinita prefirió demostrarla a través de la muerte expiatoria de el Señor Jesucristo. Y así mostrar no solo su justicia, pero las inmensurables riquezas de su gracia para con nosotros los que creemos. Esta es la buena noticia, que Dios provee lo que necesitas desesperadamente, que no puedes pagar ni obtener por ti mismo. Dios te lo ofrece a través de Jesucristo. Todo esto por gracia, por medio de la fe, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. ¿Se acuerdan? Si ven el versículo, acompañen el versículo 27, dice, ¿dónde está pues la jactancia del capítulo 3? Dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida por la ley, la de las obras. Si no, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras, para que toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza vaya a Cristo. Todo lo hace por medio de la fe, por su gracia, para que nadie se jacte. Y esto todo lo hace Cristo cuando es nuestro peor momento, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El acto supremo de amor de Dios vino al punto en que éramos lo más indeseable. Esto es lo más hermoso de esta doctrina de la justificación. Esto abrió la puerta a todas las demás bendiciones prometidas en la Escritura, a una realidad incomparable a aquellos que estamos en Cristo. Una relación íntima y verdadera con Dios del universo. Quiero decirte a ti que si estás aquí y no conoces al Señor, Él ha hecho todo para que no sufras eternamente separada de Él, recibiendo el castigo de su ira eternamente. Dice Hechos 17, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle entre los muertos. Dios te juzgará
por tu falta de justicia, perfección, santidad. Oh, hay otro camino, y es abrazar y recibir lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz. Recibir al Salvador del mundo. Y quiero terminar con esto solo para decirte que consideres lo que has escuchado. Sé que es muy rápido, muchas palabras, pero considera que el precio fue pagado. Solo te queda arrepentirte y recibir al Señor, que te invita a que lo recibas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Señor, hay tantas cosas maravillosas que tú nos muestras en tu palabra, y te pido que cada mujer pueda entender estas cosas, las evalúe en luz del privilegio que nos has dado en Cristo Jesús, que cada pecador redimido un día estará delante de ti, nunca por sus méritos propios, sino por nuestro Salvador. Te pido, Señor, que salves a los que no te conocen, para que cada uno de ellos un día pueda verte cara a cara. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.